enseñanza apostólica y profética, la palabra de arquitectura. La Escritura dice que el apóstol Pablo habla describiéndose a sí mismo utilizando un lenguaje y una identidad. Él habla de que él es el perito arquitecto que puso el fundamento y que otro edifica encima. Pero Pablo está hablando en el espíritu. El verdadero arquitecto es Dios. Apostólica y proféticamente Pablo personifica, pero es Dios quien habla. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y Jesús dijo también, por medio del apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, diciendo, pero Dios da el crecimiento. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por lo tanto, Dios revela apostólica, proféticamente en el Espíritu, hablando por medio de Pablo cuando escribe, Dios identificándose como el perito arquitecto, o sea, el perito experto. No es un arquitecto novato que se le cae el edificio como el edificio Space en Medellín, Colombia. No, señor. La edificación de Dios es permanente, eterna. Por eso la Escritura dice en el libro de los Hebreos que la salvación es eterna, que Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, logró obtener la eterna salvación para todos los que se acercan, lo cual fue profetizado en el libro del profeta Isaías, diciendo que Israel sería salvo con salvación eterna, porque Dios es eterno. ¿Cómo pues Dios va a construir algo que se deshace con el tiempo? Nunca. La Escritura dice que la tierra que existe fue afirmada por Dios. Cuando dice fue afirmada por Dios, está hablando de que Dios intervino en su arquitectura, porque la tierra es su creación. Al haber una creación hay un plano de diseño, porque todo es creado con un plano, con un diseño de un arquitecto. Por lo tanto, cuando Dios afirmó la tierra, la Escritura dice, Dios afirmó el mundo y sus habitantes, Dios afirmó la tierra. Hay una intervención del arquitecto, del creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, Dios produjo cambios en la tierra, porque Él trabaja con diseños. Dios trabaja con la arquitectura. Por lo tanto, Él se revela como el perito arquitecto, el que trabaja con una palabra de arquitectura y el que trabaja con la voluntad revelada, que es el diseño, que se revela por medio de la palabra de arquitectura y la palabra de diseño. Por lo tanto, Dios utiliza su arquitectura para crear cosas nuevas. Cuando Dios envió a Jesús a la tierra, dijo que le revelaría por medio de una profecía que se cumplió cuando vino Jesús, que le revelaría abundancia de paz y de verdad. Porque iba a producir restauración a fin de que las personas volvieran a la palabra de arquitectura, a la palabra de diseño, al diseño original que Dios creó para sus vidas espirituales. Por eso, usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Por eso, usted tiene que entender la voluntad de Dios. Por eso Jesús se dice de Él, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Jesús entendía la voluntad de Dios y Jesús obedecía la voluntad de Dios. Siendo pues el Hijo primogénito de Dios,
ese ejemplo a los demás hermanos, a fin de que hagan lo que Él hace para agradar a Dios, entender, conocer y obedecer a Dios. Por eso Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, hará las obras que yo hago, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, Jesús no solo está hablando de poder, Jesús no solo está hablando de predicar el Evangelio, Jesús está hablando de la actitud de obediencia a Dios Padre. Está hablando de la capacidad para entender a Dios Padre. Y tercero, está hablando de la capacidad para conocer al Padre. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, la que Él anunció antes cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, conocer a Dios significa conocer cómo tú vives. Cuando tú conoces a Dios, tú comprendes, tú entiendes y conoces cómo tú vives, cómo debes vivir espiritualmente. Dios no te va a hacer vivir como un ser humano, ni de Panamá, ni de Portugal, ni de Barranquilla, ni de Pereira, ni de Nueva York, ni de Inglaterra, ni de Asia, ni de China, ni de Hong Kong, ni de Montevideo. Dios te va a hacer vivir como Dios vive, porque Él es tu Padre. Jesús dijo, y esta es la voluntad de mi Padre. Él hacía su voluntad porque la conocía. Por eso Dios dijo, en cuanto al aspecto de conocer, diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios. La Escritura dice en el libro de Romanos que Dios se reveló en todo el tiempo de la historia de los hijos de los hombres, que Dios se reveló, Dios reveló su identidad, Dios reveló quién es Él, Dios reveló su gloria, Dios reveló su poder, Dios reveló su identidad, Dios reveló sus características, Dios reveló su perfil, Dios reveló su psicología, Dios reveló su poder, Dios se reveló como Rey, como Señor, como Padre, por medio de las cosas hechas, a fin de que el hombre pudiera entender, obedecer y conocer a Dios cara a cara. Por eso usted tiene que entender el deseo de Moisés, que Dios puso en su corazón como ejemplo para los demás hijos de los hombres que viven en el planeta Tierra. Moisés le dijo a Dios, yo quiero ver tu rostro, yo quiero verte cara a cara. Y Dios le permitió verlo cara a cara. El profeta Isaías vio a Dios cara a cara. En una visión espiritual, lo vio espiritualmente. En Isaías capítulo 6, verso 1 al 13. Y Dios se dio a conocer a Isaías. Y Dios le dio a conocer cosas que Dios iba a hacer en el futuro por los hijos de los hombres. Dios dijo eso. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué pueblo? Todo el mundo, toda la raza, la descendencia de los hijos de los hombres. ¿Por qué perece? Porque no tiene conocimiento de Dios. Por eso Jesús habló la palabra de arquitectura. Por eso Jesús habló la palabra de diseño cuando dijo, un hombre que oye mis palabras, y hay uno que obedece y uno que no obedece. El que obedece está construyendo sobre una roca. Puede venir cualquier evento natural que puede pasar en la tierra y no le pasa daño. Pero otro que oye mi palabra y no obedece, construye también, pero no con mi arquitectura, no con mi palabra de diseño, no con mi diseño, no según mi voluntad, no según mi plano. Él construye sobre la arena que representa a los hijos de los hombres, sus conceptos, sus poderes,
su inteligencia, su capacidad, su sabiduría, su última tecnología. Él construye sobre la tierra, pero cuando ocurre un evento natural negativo de las cosas que pasan en la tierra, esa persona sufre mucho daño. Grande es su ruina, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entienda que la vida que los hombres tienen no es la vida que Dios planeó para ellos. Dios quiere que ellos vuelvan a la vida espiritual que Dios les dio en su diseño, en su arquitectura de vida para ellos. Cuando una persona construye algo, un plano de una casa, de un edificio de gobierno, de un edificio de recreación, siempre tiene un diseño. Y ese diseño tiene un propósito. Dios para los hijos de los hombres creó un diseño con un propósito. Pero a causa del pecado, los hombres quedaron ciegos y no pudieron ver el diseño de Dios, y no pudieron oír la voz de Dios, y no pudieron sentir la presencia de Dios, porque fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque el diseño de Dios era vivir delante de la gloria de Dios. Por eso construye Dios un templo espiritual en la nación de Israel, en donde Él venía con su gloria y se revelaba a los hijos de los hombres que le obedecían en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo volver a los hijos de los hombres al diseño original, usando a la nación de Israel. ¿Por qué a la nación de Israel? Porque la nación de Israel fue sensible a Dios y le pudo obedecer. Por eso el libro de los Romanos habla de los judíos como pueblo, diciendo que el judío es guía de ciegos, porque el resto de los hijos de los hombres no ve, porque se apartaron de Dios de manera heredada, porque su instinto, su inteligencia, su sabiduría no busca a Dios, aún lo cuestiona, siendo que tiene que conocerlo, obedecerlo y entenderlo. El sabio rey Salomón dijo: porque este es el todo del hombre, guardar los mandamientos de Dios. O sea, amarlo, entenderlo, conocerlo, obedecerlo. Él dijo el propósito del diseño de la vida espiritual de los hijos de los hombres. El rey Salomón lo dijo diciendo: esto es el todo del hombre. Para cumplir eso, Dios envió a Jesús, el perito arquitecto, el fundamento. Jesús se revela no solo como el perito arquitecto también, sino también como instrumento para construir con nuevos materiales el diseño, según el diseño, la nueva casa espiritual que Dios iba a hacer. Con la palabra de arquitectura. ¿Sabes? Cuando un arquitecto construye, él viene a un terreno y él toma una medida. Y esas medidas quedan registradas ante el gobierno de que él va a construir algo allí o que va a reconstruir algo allí, con un plano, con una medida, con un diseño, con un grupo de personas que van a construir, que van a edificar, que van a reedificar conforme al diseño, conforme al plano, con la palabra de arquitectura. El que mueve la construcción, el que produce la construcción, el que la hace crecer, el que la hace terminar, es el arquitecto, porque usa la palabra de arquitectura y porque usa la palabra de diseño. Los obreros que construyen, los técnicos que construyen, los profesionales que construyen después de oír la palabra del arquitecto.
Es así como el equipo ministerial de la iglesia debe ser usado y dejarse usar para que la iglesia de Dios crezca, viva, conforme al diseño, conforme a la palabra del perito arquitecto, conforme a la palabra de arquitectura que sale de la boca de Dios, que es el perito arquitecto. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué dice Jesús? Dice la palabra de arquitectura, dice la palabra de diseño. El arquitecto habla diciendo, echa la plomada, echa la plomada. Dios dijo eso en la escritura de los profetas, hablando de una persona que construye. Dios le mostró el plano al profeta Ezequiel del templo, un plano con medidas, con un diseño y con una palabra de arquitectura. Entonces yo pregunto, ¿quién es el perito arquitecto de ese plano? Jesucristo profetizó que en 3 días se construiría ese templo. Actualmente se conoce que precisamente, sin error, como dijo el perito arquitecto, conforme a la palabra del perito arquitecto, el templo puede ser construido en 3 días. Porque es que el arquitecto conoce la medida, conoce el tiempo, conoce el cálculo. La palabra que sale para construcción es la palabra del arquitecto. Por eso el apóstol Pablo dijo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque tiene una responsabilidad. Es que oyó la palabra del arquitecto. Y esa es la palabra que tiene que hacer salir para que se produzca crecimiento que Dios produce. Repito, que solo Dios produce. La palabra del arquitecto, porque Jesús dijo, Dios dijo en la Escritura, el Espíritu Santo dijo en la Escritura, así será toda palabra que sale de mi boca. ¿De dónde? De mi boca. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? El que oye entienda. ¿De dónde? De la boca de Dios, no de las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras están escritas en un papel, no significa que sea el diseño de Dios para ti, ni significa que sea la palabra de arquitectura de Dios para ti. El arquitecto entiende, está vivo, Él es el Dios viviente, Él habla, Él está, ¿sabes dónde? ¿Tú sabes dónde? Él sentado en el trono. Segundo, Él anda por ahí. Entonces, tú tienes que preguntarle, ¿por qué? Porque Él es el arquitecto que está construyendo tu vida. Por eso habló diciendo de la persona que construye. ¿Ve? Por eso somos llamados colaboradores de Dios, porque usted ayuda a construir. ¿Cuándo? Cuando obedece. Después de que entendió. ¿Para qué? Para conocer a Dios. ¿Con qué propósito? Para ser como Él es, para ser como Él vive. Con la palabra de arquitectura, la palabra de diseño. Por eso en el libro de los Salmos, el profeta David y otros profetas y sacerdotes hablaban estas cosas también. Y fue escrito allí en el libro de los Salmos diciendo, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. ¿Por qué? Porque no siguen la palabra de diseño. Por lo tanto, la palabra produce crecimiento porque viene del perito arquitecto, del que habla diseño con su boca. Cuando Dios habla, produce diseño con su boca. Cuando ese diseño viene a su destino, que eres tú, el hijo obediente de Dios, porque la Escritura dice que somos llamados hijos obedientes. ¿Cómo somos llamados? Como hijos obedientes. Somos llamados hijos obedientes. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios, ungida, fresca, profética, revelada, espiritual, con poder, con gloria, viene a ti, tú creces, tú haces. ¿Por qué? Porque viene con el poder
de Dios, revelando la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús también dijo algo. Jesús dijo, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por lo tanto, usted tiene acceso, privilegio y oportunidad en cualquier momento para ir a preguntarle a Jesús, para obedecer, entender y hacer conforme a la palabra de arquitectura, a la palabra de diseño. Cuando Dios habla diseño. En el libro de Génesis, la Escritura dice, y Dios dijo, produzca la tierra. Y Dios dijo, haya expansión. Todo lo que Dios hablaba era diseño. Todo el diseño que Dios hablaba se producía tal como Dios lo hablaba. El diseño no decía, yo voy a ponerme tal nombre, yo voy a ir para allá y para acá no, yo me voy a unir con tal y con tal no, yo me voy a quedar aquí o yo me voy a ir para allá. No, el diseño siempre obedecía a Dios. Por eso Él dijo, así será toda palabra de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Por eso Jesús dijo, aprended de mí. Jesús dijo, aprended de mí. ¿Qué vas a aprender? Recuerda que tú eres discípulo. Tú tienes que aprender a vivir espiritualmente conforme a la palabra de diseño que Dios habla. Conforme a la palabra de arquitectura que Dios habla. Porque cuando Dios te habla, Dios habla diseño. Dios le habló diseño al profeta Ezequiel. Le dijo, te voy a dar el diseño del templo. A ti también. Para toda tu vida y para cosas específicas. Dios te habla diseño. Porque Él tiene la palabra de arquitectura. Él es el que construye. Y te hace crecer. Dios le dijo a Abraham de crecimiento. Le dijo, toma tu estaca y quítala y ponla más adelante para que crezcas. Le dijo, extiende tus estacas. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba hablando palabra de arquitectura, le estaba hablando palabra de diseño, le estaba hablando diseño. Él extendió las estacas. Significa que estaba creciendo su casa, porque venía su primogénito, el primogénito que representa a Jesucristo, el primogénito que representa a los hijos espirituales de Dios, a los verdaderos hijos, a los hijos conforme al diseño, porque actualmente los hijos nacen de padre y madre, pero actualmente hay una tecnología que hace que el hijo nazca solo de la madre sin haber coito. Los llaman bebé probeta. Ese modo de diseño, de arquitectura, no es el que Dios habló, no es el diseño de Dios. Dios habla un diseño genuino, puro, santo. Por cuanto Dios lo habla, tiene éxito. Tiene éxito porque contiene dentro de sí la palabra de diseño, la palabra de arquitectura, y es el diseño de Dios. Dios le mostró al profeta Ezequiel el diseño, le habló la palabra de diseño, se lo mostró en visión. Dios llama a Abraham y le dice, mira al cielo las estrellas, cuéntalas si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios habló la palabra de diseño a Abraham. Dios le dijo a Abraham, ve a tal lugar y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Y mira el diseño. Y mira la arquitectura. Y le habló diseño. Le dijo, toda la tierra que ves
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero no solo en la tierra, son los derechos sobre la tierra. Por eso Jesucristo cuando vino, Él caminó sobre el mar. Porque el profeta reveló diciendo, el profeta Juan en el Espíritu, por revelación de Dios en el Espíritu, el profeta Juan reveló diciendo acerca de Jesucristo, diciendo, el que de arriba viene es sobre todos, porque es el arquitecto, tiene la palabra de arquitectura, y algo muy importante, es el perito arquitecto. Nadie le echa cuento. Por eso que Jesús le dijo a todo el mundo eternamente, generación tras generación, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por eso Jesús habló lo mismo diciendo, aprended de mí. Que el perito arquitecto sabe cómo hace la gente y cómo no hace. Por lo tanto, tiene poder y autoridad para reprender. Él dijo, tengo potestad en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿A qué? A obedecer, a entender y a conocer, para que crezcas conforme al varón perfecto que Dios en su diseño planificó que tú seas. Por eso Dios dijo en Efesios capítulo 5, verso 1, diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, Dios te da la oportunidad de crecer tal como Él es, igualito, para que tú hagas lo que Él hace. Jesús dijo, las obras que yo hago como perito arquitecto, tú también las puedes hacer. ¿Por qué? Porque crees en mí. Por eso digo que tú vas a coger, a redecorar como hace el arquitecto, los montes y el sicomoro y el árbol, y los coges y el monte lo pasas de un lugar a otro, le dirás al monte con la palabra de diseño, con la palabra de arquitectura, con diseño, diciendo, monte, muévete de aquí a allá, y le dirás al árbol, desarráigate y plántate en el mar, con la capacidad que Dios te da para cambiar el ambiente de vida del árbol que vive con la luz, con el agua y con la tierra, para colocarlo dentro del mar, como viven las algas. Le cambia la arquitectura, le cambia el diseño, le pone un diseño nuevo, porque le habla diseño al árbol y al monte. ¿Por qué? Porque tienes como hijo y como hija de Dios los derechos sobre la tierra. Porque eres a imagen del celestial, de Jesucristo. Por lo tanto, haces igual que Él. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda la tierra. Y tú también. Por lo tanto, la tierra te tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque eres el dueño de la tierra. Por lo tanto, el monte se mueve. Por lo tanto, el árbol se mueve. Tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque habla el dueño. Por eso Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Y quién? Tú como dueño, como dueña, con la palabra de arquitectura, con la palabra de diseño, con diseño revelado por Dios en el Espíritu que sale de tu boca, con autoridad, poder y potestad, porque Jesús dijo, y Él te envió con potestad. La Escritura dice en Juan capítulo 1, verso 11 al 13, diciendo que somos hijos de Dios, que tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes que hablar como Dios habla. La Escritura lo dice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, o sea, la palabra de arquitectura, la palabra de diseño, con diseño. Para que usted experimente la manifestación del reino de los cielos. Lo que Jesús dijo, no hay quien haya dejado casas, hijos, padres, madres, bienes por mí y por el evangelio y por el reino, que no reciba 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Usted tiene que hablar la palabra de diseño para que produzca prosperidad, para que produzca sanidad, para que produzca revelación en otras personas, para que produzca que personas puedan ver, entender y obedecer y conocer a Dios. Usted tiene que hablar diseño para que el diseño de enfermedad se vaya cuando se revele con potestad
por la palabra que habla un hijo de Dios, la palabra de arquitectura, la palabra de diseño y el diseño que habla un hijo y una hija de Dios, para que la enfermedad se vaya y venga el diseño de salud y venga el diseño de salvación de Dios para todos los hijos de los hombres, y venga el diseño de prosperidad para las personas, y venga el diseño de empleo, y venga el diseño de matrimonio, y venga el diseño de restauración integral, porque usted es un hijo de Dios que se ha manifestado para hablar la palabra de diseño, porque Dios te envió. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, hablen palabra de arquitectura, hablen palabra de diseño, hablen diseño. Cuando el arquitecto habla, quita lo negativo de la construcción. Estaba el viento y estaba el mar, en una actitud que Dios no le mandó, pero era una actitud producto del pecado y producto de quien gobernaba el mundo. Cuando esa persona, quien gobernaba el mundo, fue derrotado por Jesucristo, él y su ejército, y el mundo volvió a la obediencia a Dios, Jesús hizo algo cuando se reveló como dueño, cuando se reveló como el perito arquitecto para arreglar las cosas que estaban desarregladas. Dijo Jesús, para restaurar, hablando la palabra de arquitectura, la palabra de diseño. Hablando diseño, dijo así, reprendió los vientos y el mar, y dijo, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Jesús no produjo la grande bonanza. La bonanza se produjo porque la creación volvió a la obediencia al dueño. Porque habló la palabra de arquitectura que quita lo negativo y produce la obediencia espiritual de la herencia celestial y terrenal a el dueño que se había revelado, que se había manifestado. Que habló la palabra de diseño, que habló diseño. Usted también tiene que hacer lo mismo. Porque Jesús en ese momento produjo restauración. Produjo reconciliación. Por eso se habla de que tenemos el ministerio de la reconciliación. Que Jesucristo reconcilió todas las cosas. Significa que la restauró. ¿Con qué? Con la palabra de arquitectura, con la palabra de diseño, con diseño. Por eso es que el mundo está hablando, esperando que tú les hables. Por eso es que el enfermo está esperando que tú les hables. Por eso es que cuando el apóstol Jesucristo pasaba, Jesús, el Hijo de Dios, pasaba por un lugar, los enfermos, la multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y aún familiares de los que habían muerto, los colocaban cerca para decirle que los sanara, resucitara, libertara, y les hablara y enseñara el evangelio. ¿Por qué? Porque era el único que la tenía. Pedro dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, la palabra de arquitectura, la palabra de diseño, el diseño que sale de su boca. Usted tiene que ministrar, por lo tanto, con la palabra de diseño de Dios. No con la escritura que usted lee, no, es con la palabra que Dios dice cuando Dios dijo, no se preocupen por qué van a hablar ni qué van a decir, porque yo os daré la palabra en la misma hora, en el Espíritu. Así Dios salva gente, así Dios enseña. No hay otra manera, es con el diseño, es con la palabra de arquitectura, es con la palabra de diseño, es hablando diseño con su boca. Porque el que produce el crecimiento es Dios, por medio de lo que se dejan usar para que Él produzca el diseño, que son llamados colaboradores de Dios, los que ayudan a construir. Por eso el apóstol Pablo dijo, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque es que estamos tratando con el perito arquitecto, se las sabe todas, conoce las actitudes de todos los obreros de él. Por eso digo, pidan que Dios envíe más obreros. ¿Por qué? Porque él sabe cuándo tienen que mandar gente nueva. Por eso Jesús dijo, mire lo que dijo. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Hay un tiempo en que los siervos, los que trabajan en la construcción del diseño, en las iglesias, necesitan ser corregidos. Porque la corrección es una forma de Dios ministrarte para formarte y hacerte perfecto. No para reprenderte, no para hacerte daño, es para perfeccionarte, para hacerte tal como Él es.
Entonces, Dios hace lo siguiente. Hay una profecía que dice que el que ara alcanzará al que recoge la simiente. Dios envía a dos personas, una generación actual y una generación nueva, para que trabajen en equipo. ¿Y qué sucede? Que el siervo que está no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Al no hacer caso, todo se detiene. Pero usted tiene que entender que cuando Dios hace algo, no se detiene nada. Porque Dios dijo que Timoteo se había detenido. Y Dios dijo por medio de la Escritura, hablando por Pablo, diciendo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La imposición de las manos de Dios, ¿sabe? Ahí Dios revela, profetiza y anuncia una intervención divina. Dios viene a colocar las manos para los que han trabajado mucho tiempo, sean corregidos. Dios envió a Tito a un lugar y le dijo: Tito, te envió para acá para que corrijas lo deficiente. Entonces, Tito era el perito arquitecto que Dios envió, un discípulo del arquitecto. Porque es que los arquitectos no solo trabajan solos, trabajan en grupo. El arquitecto mayor deja que vayan los estudiantes arquitectos y los deja que ministren como arquitectos. Por lo tanto, Dios envió a Tito diciendo como arquitecto, él dijo, para que corrija los deficientes. Así que el arquitecto tiene derecho a corregir. Por lo tanto, cuando Tito fue, corrigió. Entonces, Dios va a aparecer para corregir. Una maravilla. Porque los empleados, cuando hay una construcción y aparece el arquitecto, se alegran. Cuando aparece el arquitecto, se emocionan. ¿Por qué? Porque los que construyen con el arquitecto, con la palabra del arquitecto, son amigos del arquitecto. Por eso Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? Porque él era el arquitecto, el que tiene la palabra de arquitectura, el que tiene la palabra de diseño, el que habla diseño. ¿Por qué Dios hace así? Porque todos sus hijos son su equipo de trabajo. Por lo tanto, todos tienen que hacer lo mismo que Él hace. Él lo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que es tiempo de hacer cosas. Es tiempo de hacer cosas con la palabra de arquitectura, con la palabra de diseño, con diseño. Padre, te doy gracias por esta enseñanza y esta meditación. En el nombre de Jesús. Amén.